Las herramientas que usan los poderosos para hacer la manipulación de la humanidad. La manipulación a nivel global es una de las herramientas más efectivas que usan los poderosos para lograr el control de las masas. El control que los poderosos ejercen a través de la manipulación sobre las sociedades de este mundo, les permite llevarlas por el rumbo que ellos deseen y así manejar el planeta y todas las sociedades que hay en él a su antojo. Los poderosos dictan las normas para que las sociedades las sigan, valiéndose de la manipulación hacen que la humanidad obedezca estas normas. Para lograr la manipulación de las sociedades, utilizan varios métodos con los que logran el objetivo de manipular al individuo en cuestión. Para lograr la manipulación y que ésta sea efectiva, los poderosos se valen de varias herramientas que son utilizadas por ellos, logrando así manipular al ser humano desviándolo de los problemas verdaderos y que realmente la aquejan. En este audio video, te daré algunas de las claves o herramientas de las cuales se valen para lograr una manipulación eficaz de la sociedad. Para utilizar estas herramientas de manipulación, utilizan entre otras cosas pero principalmente a los grandes medios de comunicación, los cuales juegan un papel decisivo y primordial en este juego perverso contra la humanidad. Como ejemplo de ello podemos citar a Hollywood, la casa de los sueños que no se concretan para ser humano alguno. Asimismo, para lograr este cometido, los medios informativos globales, a los cuales si les sigues la línea de pertenencia, encontrarás que todos están ligados en la cima. Es decir, cada medio informativo que opera por país tiene un dueño, pero este medio a su vez está ligado a un grupo de medios, el cual al mismo tiempo está ligado a otro grupo de medios más grande, y si les sigues la pista verás que al tiempo se juntan en un consorcio mayor el cual pertenece a un grupo de poder o familia de poder o sujeto de poder. Así es que la inmensa mayoría de los medios informativos del planeta van formando una pirámide hasta que en la cúspide solo quedan de 3 a 5 empresas multinacionales que engloban a todas las demás empresas que con diferentes nombres y contenidos se desempeñan en cada país. Sin embargo, todas ellas o en su gran mayoría tienen algo en común, el objetivo de distraer a la persona con programación de bajo nivel cultural, noticias alarmistas que infundan el miedo y un enorme porcentaje de noticias falsas, o llamadas también fake news. Como decían los romanos al pueblo pan y circo. Con esta frase lo que los romanos querían decir es que a los pueblos con darles comida y distracción los tienes tranquilos y controlados. Por ello que cuando tú enciendes la televisión encontrarás programas que se dedican a las noticias que como podrás ver son en su mayoría noticias catastróficas y alarmistas en donde la psique del individuo crea cada vez más una especie de sentido respecto a que se necesita la protección de los gobiernos que los controlan. Asimismo, también encuentras programas de entretenimiento, pero con contenido pobre en la cuestión intelectual, que te hacen sentir un poco mejor haciendo olvidar con esto los problemas reales a los que se enfrenta la humanidad. Que son, el que soy, qué quiero, y a dónde voy, cuestiones que no puede inventar y que debes descubrir, cuestiones que al momento que descubres, trasciendes de este plano y te descubres a ti mismo dejando de lado todas estas actividades que te han sido inducidas y la regla de que tu destino en esta vida es nacer, crecer, procrear y morir, y a esto podemos añadir el trabajar todos y cada uno de los días de tu vida para al final darte cuenta que en realidad no supiste lo que hacías ni quién eras. Que todo tu trabajo probablemente fue en vano. Así que aquí comenzamos y te diré de qué se valen y cuáles son las características de la manipulación. 1. La estrategia de la distracción. Esta consiste en desviar la atención del público de los cambios importantes realizados por las clases gobernantes. Para ello utilizan la técnica de diluvio o cascada, que consiste en crear continuas distracciones para que el individuo no preste atención a los problemas reales que se le presentan a causa de las decisiones de la élite. Con ello impiden a la sociedad interesarse en las cuestiones esenciales que tienen que ver con su bienestar y crecimiento espiritual, así como el que se interese en áreas fundamentales del desarrollo social, como lo son la ciencia, la economía, las artes etc. A ellos solo les interesa que aprendas a manejar un ordenador y capturar los datos que se te den sin cuestionar,
al tiempo que un individuo al que llaman analista hará el informe de la captura que se hizo. Este analista, lo que no sabe es que solo ha aprendido en todo el tiempo que ha estudiado a analizar una información específica, con lo cual se vuelve igual al el que solo captura los datos. En fin, la finalidad es menae la atención del público alejada de temas importantes y sumergida en temas sin importancia real. 2. Otra de los componentes de la distracción es el llamado problema, reacción y solución. Este consiste en crear primero que nada un problema, uno lo suficientemente atractivo como para atraer la atención del individuo y lo aleje de cualquier posibilidad de pensar por sí mismo. Este problema, mientras cumple su cometido de distracción, quienes lo hicieron ya están pensando en una reacción la cual hará que el problema se resuelva. Esto tendrá al público entretenido por cierto tiempo y en este cierto tiempo, los mismos que crearon el problema y la reacción para solucionarlo, ya están trabajando en la solución, la cual tendrá hablando de ello a la sociedad y distraída de las cuestiones elementales que ya dijimos. En este punto de la estrategia problema, reacción y solución, se puede ver cómo en lugar de crear mecanismos que perciban los problemas antes de que sucedan y se puedan evitar, pareciera ser que preparan todo para que el problema suceda y así después ver las formas de reacción-solución. Por ejemplo, se deja que la violencia crezca en determinadas zonas cuando se pudo haber evitado, esto es crear el problema haciendo que crezca, cuando de antemano se han tenido los mecanismos de reacción para la solución del mismo, creando con ello que el público se entretenga y a la vez siga viviendo sometido por el miedo, creyendo que los gobernantes tienen el poder de sacar adelante el problema, cuando en realidad fue al revés, lo dejaron crecer y después reaccionaron al mismo para dar una solución. Sin embargo, existen casos que son realmente efectivos, en los que el problema se deja crecer y la reacción dura años dando soluciones parciales para que éste subsista y se siga creyendo que la élite dominante es la única solución, y no basta con eso, se le hace creer al público que es el pueblo el causante de dicha violencia. De igual manera se puede hacer una crisis económica para el retroceso de los derechos sociales y la limitación de los servicios públicos. 3. La gradualidad. La gradualidad es el instrumento que se usa para aplicar algunas de las demás herramientas de la distracción. La gradualidad se usa con las estrategias que son más complicadas, las que interfieren directamente con el patrimonio y bienestar de la sociedad. Estos normalmente son los casos de cuestiones políticas en donde se trata de implementar algo que no será aceptado fácilmente, así que es aquí donde entra la gradualidad. Para hacer que una medida de distracción planeada y dirigida a cierto sector de la población de un estado o de un país completo, esta se deberá realizar de manera planeada, gradual y dirigida para que se acepte entre los individuos a los que se vaya a dirigir. Esta medida se aplica a cuentagotas para que sea aceptable, ya que normalmente se utiliza en cuestiones sociales que son difíciles de aceptar. Esto puede tardar años, por ejemplo implantar un modelo nuevo de gobierno, un modelo en donde se cambien las reglas del juego, un modelo en donde en lugar de seguir los caminos legales correspondientes, todo se haga a través del presidencialismo, haciendo de las instituciones públicas y poderes de la Unión, meros ayudantes del presidente, el cual dicta todas y cada una de las cuestiones importantes que tengan que ver con el país. Hacer obras sin licitar, cambiar de rumbo en la política financiera sin consultar a quienes están ahí para eso. Modificar las instituciones a gusto del propio presidente y muchas cuestiones más. Así que esto lleva a malas políticas públicas, precariedad, malos sistemas de salud, falta de infraestructura pública esencial para el desarrollo, crece el desempleo, se pagan salarios que no aseguran una estabilidad financiera familiar, etc., cosas que si les dicen al individuo que esto es lo que pasará si acepta tal o cual situación que a esto desemboque y se le diga a boca de jarro, obviamente que jamás lo aceptaría. 4. Diferir. Esta es la manera que se usa para implementar una medida impopular y dolorosa a los gobernados. Es más fácil hacer que algo que va a ser doloroso se presente como necesario para curar un mal y se difiere. Por ejemplo, un recorte de presupuesto que se tiene contemplado y de hecho ya se aceptó en las esferas de poder que se haga.
Esto se le presenta al público diciendo que es una medida drástica que afectará solo por un breve lapso a la población pero que no será implementada de inmediato, que solo se tiene contemplada para que el caso de que tal o cual situación suceda, entonces esta será implementada hablando claro del recorte presupuestal, y se añade que esto no será permanente ni inmediato, y que pasará algún tiempo antes de que esto suceda y añaden si es que sucede y de hecho el poderoso sabe de antemano que sí sucederá y durará poco tratando de que no le afecte al público. A esta herramienta le llamo diferir, ya que algo que es inminente que suceda, creando en el ciudadano la fantasía de que efectivamente es necesario y pasajero, pues siempre es más fácil aceptar un sacrificio futuro que inmediato. Esto sucede porque para el ciudadano el esfuerzo no será de manera inmediata y segundo porque el individuo tiene siempre la esperanza de esperar ingenuamente que las cosas que se le anunciaron no lleguen, pues es muy posible que la situación mejore cuando el poder sabe que no será así. 5. Disminución del criterio del individuo. La mayoría de los discursos dirigidos al público, utiliza discursos con argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles. Muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una persona menor o de poca edad que necesita protección, mientras más se trate de mentir al ciudadano más se usa un tono infantilizante, y esto sucede porque cuando el discurso se hace a manera de como si se dirigiera a personas de 13 años, probablemente el escucha reaccione igual, desprovisto de un sentido crítico de las cosas tal y como el de una persona de esa edad o menos. 6. Apelar al afecto emocional del individuo. Esto permite crear así una empatía con el locutor que se dirige a él para lograr el fin deseado. Al apelar al afecto emocional del individuo se dirige su atención al modo emocional más que en el de la reflexión, se crea un cortocircuito en la psique del escucha que por ende entra en simpatía con el locutor del discurso, quien utilizando este recurso emocional abre una puerta al subconsciente y replantea lo que el individuo tenía como ya preconcebido de aquello que se le está diciendo antes de que se lo dijeran, a la vez que le introduce una serie de sentimientos deseados para dirigir su atención y poder inducir en el individuo comportamientos deseados por el locutor. 7. Mantener al público en la ignorancia y apatía ante las cuestiones fundamentales para controlarle. Esto se hace a través de la educación entre las clases inferiores y las clases superiores será siempre diferente, creando una brecha de conocimiento amplia entre ambas clases imposible de alcanzar. Esto generalmente se logra con maestros poco preparados en las aulas impartiendo clases con sistemas educativos arcaicos que están lejos de alcanzar la excelencia educativa, a la vez que se omite el estudio de clases importantes que permitan el desarrollo humano del individuo, y esto sucede en todos los países. Para tener acceso a educación de calidad se debe de pagar sumas económicas que solo las clases altas tienen, dejando así a miles de individuos con un bajo nivel académico y como ya dije esto de la educación sucede en todo el planeta, de hecho en este caso específico no basta el dinero, muchas ocasiones se requiere de un linaje que permita al individuo acceder a las instituciones educativas que tienen el nivel de excelencia. Esto es por simple protección de los linajes antiguos de poder, de hecho no en todos los países hay escuelas de alto nivel académico. 8. Estimular al individuo a ser complaciente con la mediocridad. Esto se logra promoviendo en el individuo el creer que está de bien ser inculto, tener poco conocimiento de las artes, las ciencias, el civismo, humanidades entre otros y se le hace interesarse por todo aquello que sea banal y accesorio, dejando de lado cuestiones fundamentales como las antes mencionadas. Por ello es que al inicio dijimos que los grandes medios de comunicación juegan un importante papel en este sentido, el hacer comedia de bajo nivel en la que el espectador no tenga que pensar, solo ver, escuchar y reír, para que de esa manera se desconecte de las cuestiones trascendentes que le permitan llegar a ser un individuo de conocimiento. A los gobiernos y a la clase dominante, no les interesan las personas con criterio, solo aquellas que se dedican a realizar las tareas que se les encomiendan sin cuestionar nacional o no cuestionarse nada, mientras más ajenos a lo que a su alrededor pasa más útiles para el sistema. En este sentido,
se puede tomar como ejemplo personas que participan en marchas a las que si les pregunta sobre qué es la marcha y su finalidad, simplemente no lo saben y contestan cualquier cosa. 9. La autoculpabilidad del individuo. Esto se logra a través de la suma de las herramientas anteriores. Se le hace creer al individuo que es él y solamente él el culpable de su situación y su desgracia, debido a su baja inteligencia, falta de educación, pocas capacidades o esfuerzo y empeño en las tareas que realiza. Así, en lugar de rebelarse ante el sistema, el individuo se desmoraliza, se culpa y se invalida a sí mismo, creando en él un sentimiento de culpabilidad justificando su inacción, y si no hay acción no hay reacción. 10. Conocer a las masas mejor de lo que ella misma se conoce. En las últimas décadas los avances de la ciencia han permitido a los gobiernos y a la élite saber los gustos, preferencias y todo lo que el individuo desea. Pongamos como ejemplo los teléfonos móviles, a los que para poder usarlos debes de introducir una serie de datos personales que les permiten a las compañías saber quién es. Aparte, mediante las redes sociales el individuo empieza a interactuar con los demás personajes del público, haciendo visible su entorno, sus gustos, sus aficiones, placeres, desencuentros y más, dando así todos los datos necesarios para que los gobiernos y las élites sepan qué es lo que se debe hacer en cada sector específico de la sociedad para poder crear el esquema de manipulación que mejor encaje en ese sector. Con estos datos de los individuos, de la sociedad, los poderosos agrupan por sexo, edad, capacidad económica, zona en que vive cada sector de la población con tal o cual característica. Es así como se van creando los mapas sociales y se hacen los esquemas de manipulación global. Y así, con esto expuesto, se da por terminado el tema de este audio video, el cual esperamos haya sido de tu agrado y te sirva de algo, despidiéndonos de ti, no sin antes darte las gracias por tu atención y tiempo para visitarnos. Gracias.